Recibí el mensaje de mi hijo una mañana cualquiera. No vas al crucero con nosotros, ya cancelé tu pasaje. Me quedé mirando la pantalla del teléfono como si no entendiera las letras. Ese viaje no era un capricho. Era el último sueño que me había permitido tener como mujer mayor, como madre, como alguien que todavía creía que su lugar estaba dentro de su familia. No respondí, no lloré, pero algo dentro de mí se quebró en silencio. Porque lo que mi hijo no sabía, lo que nadie imaginaba, es que ese mensaje fue el principio del fin de una historia de sumisión y el inicio de una decisión que cambiaría nuestra familia para siempre. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina cuando el café todavía estaba caliente. Era temprano. La casa estaba en silencio, de ese silencio que solo conocen las mujeres mayores que viven solas. Un silencio que no incomoda, pero que acompaña. Vi el nombre de mi hijo en la pantalla y, sin darme cuenta, sonreí. Todavía me pasaba eso. Todavía había una parte de mí que se alegraba cuando él me escribía, como si no hubiera aprendido nada en todos estos años. Abrí el mensaje. No había saludo. No había un mamá. No había una explicación. Solo una frase seca, escrita con una frialdad que me atravesó el pecho. No vas al crucero con nosotros. Ya cancelé tu pasaje. Sentí que el aire se me detenía por un segundo. Volví a leerlo, luego otra vez. Como si las palabras fueran a cambiar si insistía lo suficiente. Ese crucero no era un simple viaje, era una ilusión tardía, un pequeño descanso que me había permitido soñar después de una vida entera de responsabilidades. Mi hijo me lo había regalado meses antes, en mi cumpleaños. Me dijo que ya me tocaba disfrutar un poco, que había trabajado demasiado, que había sido una mujer valiente toda mi vida. Yo le creí. Porque una madre siempre quiere creerle a su hijo. Durante semanas guardé el boleto como si fuera algo frágil. A veces lo sacaba del cajón solo para mirarlo, no por el lujo ni por el mar, sino porque significaba algo más profundo, que todavía formaba parte de su vida, que todavía me veía, pero ese mensaje lo borró todo. Me quedé sentada, con el teléfono en la mano, mirando la pared de mi cocina. Esa pared había visto crecer a mi hijo. Había escuchado mis rezos en las noches difíciles, mis conversaciones en voz baja cuando la soledad se sentaba conmigo a la mesa. No lloré de inmediato. Primero vino la incredulidad, después una vergüenza silenciosa, porque entendí algo que dolía aceptar. Mi propio hijo había tomado una decisión importante sin preguntarme, como si yo no tuviera opinión, como si ya no contara. Intenté justificarlo. Pensé en su esposa, pensé en los gastos, pensé en cualquier cosa que me evitara enfrentar la verdad. Siempre había sido así, yo buscando excusas, ellos avanzando sin mí. Recordé otras ocasiones parecidas, reuniones familiares a las que me avisaron tarde, planes hechos sin consultarme, miradas incómodas cuando hablaba de más. Pequeñas exclusiones que se van acumulando hasta convertirse en una forma de traición. Me levanté despacio y caminé hasta la sala. Mis rodillas crujieron, como si mi cuerpo también quisiera recordarme el paso del tiempo. Miré las fotos sobre el mueble. Mi hijo de niño, con los zapatos rotos y una sonrisa enorme. Yo más joven, cansada, pero orgullosa. Esa era mi historia de vida. Una historia de sacrificios que nunca reclamé. De silencios que siempre tragué por amor a la familia. Me senté en el sillón y dejé el teléfono boca abajo. El silencio volvió, más pesado que antes. No era solo por el viaje cancelado, era por lo que ese mensaje representaba. Ese día entendí que no me estaban quitando un crucero, me estaban quitando el lugar. Y mientras miraba mis manos, esas manos que trabajaron, que cuidaron, que sostuvieron una casa entera, sentí algo distinto, no rabia, no llanto, algo más profundo, cansancio, el cansancio de una mujer mayor que siempre cedió, que siempre esperó, que siempre perdonó. En ese momento, un recuerdo antiguo cruzó mi mente.
un secreto familiar que había guardado durante años, convencida de que nunca tendría que usarlo. Una decisión que había evitado tomar, por amor, hasta ese día. Porque a veces, cuando te dejan completamente sola, no te quitan la esperanza, te despiertan. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. No respondí el mensaje ese día, no porque no supiera qué decir, sino porque entendí que cualquier palabra mía sería innecesaria. Mi hijo ya había decidido, y lo había hecho con una facilidad que dolía más que el propio rechazo. Pasaron las horas, la tarde cayó lenta, espesa, la casa se llenó de sombras largas, y yo seguía sentada en el mismo sillón, como si moverme implicara aceptar lo que había pasado. Esa noche casi no dormí, no por el viaje, sino porque, por primera vez, me permití mirar hacia atrás sin mentirme. Recordé cuándo empezó todo. No fue de golpe, nunca lo es. Al principio fueron detalles pequeños, cambios casi invisibles. Mi hijo empezó a llamarme menos, a responder con mensajes cortos, a decirme que estaba muy ocupado. Yo asentía, comprendía, justificaba. Siempre comprendía. Cuando se casó, pensé que era normal. Una nueva vida, una nueva familia. Yo no quería estorbar. Su esposa, mi nuera, siempre fue correcta conmigo, educada, sonriente, pero fría. Como si cada palabra estuviera medida, como si yo ocupara un espacio que no le pertenecía. Nunca me gritó, nunca me faltó al respeto abiertamente, y quizá por eso dolía más, porque la distancia, cuando es silenciosa, es más cruel. Empezaron a invitarme menos, luego a avisarme tarde, después a decidir sin mí. Y yo seguía ahí, aferrada a la idea de que era una etapa, de que todo mejoraría, de que, al final, la familia siempre encuentra la manera de volver a juntarse. ¡Qué ingenua fui! El crucero había sido una excepción, un gesto que me devolvió la ilusión. Por eso me aferré tanto a ese viaje. No era el mar lo que esperaba, era sentir que todavía tenía un lugar junto a ellos, pero el mensaje lo dejó claro. Ese lugar ya no existía. Al día siguiente, mi hijo me llamó. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. «Mamá, no hagas un drama», me dijo. «Es solo un viaje, solo un viaje». Como si no supiera que para una mujer mayor las ilusiones no sobran, como si no entendiera que ese solo minimizaba todo lo que yo sentía. No discutí, no levanté la voz, solo escuché, y mientras él hablaba, algo dentro de mí se acomodaba en silencio, como piezas viejas que, al fin, encajan. Entendí que ya no me hablaba como a su madre, sino como a alguien que debía conformarse. Agradecer lo poco. No incomodar. Colgué con un nudo en la garganta. Ese día salí a caminar por mi barrio. Necesitaba aire. Necesitaba recordar quién era fuera de ese rol de madre siempre disponible. Las calles eran las mismas, pero yo las sentía distintas, más frías, más ajenas. Me senté en una banca y observé a la gente pasar. Hijos con sus madres, parejas jóvenes, ancianos caminando despacio. Y me pregunté en qué momento yo me había vuelto invisible. La soledad no llegó de golpe. Se instaló poco a poco, como una visita que nadie anuncia, pero que nunca se va. Esa tarde, al volver a mi casa, abrí un cajón que casi no usaba, uno donde guardaba papeles viejos, cartas, documentos que pertenecían a otra etapa de mi vida. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que necesitaba tocar mi pasado. Ahí, entre papeles amarillentos, apareció un recuerdo que me apretó el pecho. Algo que había prometido no usar jamás. Un secreto familiar que había guardado por amor y por miedo. Cerré el cajón de golpe. Aún no. Todavía no, pero por primera vez no descarté la idea. Esa noche me miré al espejo más tiempo de lo normal. Vi mis arrugas, mi cabello canoso, mis ojos cansados, y no sentí vergüenza, sentí respeto. Había sido una mujer valiente toda mi vida, había perdonado demasiado,
Había callado demasiado, y aunque todavía no sabía cómo, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era rabia, era claridad. Porque cuando una madre deja de suplicar amor, empieza a recordar su fuerza interior. Y yo estaba despertando. Antes de ser una mujer mayor, antes de convertirme en alguien que espera mensajes que no llegan, fui muchas otras cosas. Fui joven, fui fuerte, fui necesaria. Y durante años eso fue suficiente para mí. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todo se sabe y nada se olvida. Aprendí temprano que la vida no regala nada, que si quería algo, tenía que ganarlo con trabajo y silencio. Mi madre me enseñó a no quejarme, mi padre a resistir. Y yo hice de esas lecciones una forma de vivir. Cuando nació mi hijo, sentí que el mundo encontraba sentido. No fue fácil. Su padre se fue cuando él todavía era pequeño, y desde entonces entendí que no podía fallar. No había margen para el cansancio ni para el error. Yo era todo lo que él tenía. Trabajé donde pude. Limpié casas ajenas mientras la mía esperaba. Acepté turnos largos, sueldos cortos, humillaciones pequeñas que se acumulan en el cuerpo. Volvía a casa agotada, pero con la tranquilidad de saber que él dormía seguro, con la comida caliente y los zapatos listos para el día siguiente. Nunca le conté lo que dolía, nunca le hablé de mis miedos, nunca le dije cuántas veces me sentí sola. Una madre no carga a su hijo con sus propias heridas. Cuando él creció, todo giraba alrededor de sus estudios, sus sueños, su futuro. Yo postergué los míos sin pensarlo, no porque alguien me obligara, sino porque creí que eso era el amor, entregar sin medir, dar sin esperar. Esa fue mi historia de vida. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a cobrar factura. Las manos cansadas, la espalda rígida, el corazón más lento, pero yo seguía adelante, siempre adelante, porque detenerme significaba mirar lo que había dejado atrás. Cuando mi hijo se fue de casa, sentí un vacío difícil de explicar. No era tristeza, era una ausencia profunda, como si una parte de mí se hubiera ido con él. Aún así, me sentí orgullosa. Había cumplido, o eso creía. Los años pasaron. Me convertí en una mujer mayor sin darme cuenta. La vida se volvió más silenciosa, los días más largos, y aunque la soledad se sentaba a mi lado con frecuencia, yo la aceptaba con dignidad. Pensaba que era el precio natural de haber dado tanto. Nunca reclamé nada. Por eso el mensaje del crucero dolió tanto, porque no venía de un hijo indiferente. Venía del mismo niño por el que lo había sacrificado todo. Esa noche, revolviendo recuerdos, entendí algo que nunca me había permitido pensar. Quizá había confundido amor con renuncia. Quizá había enseñado, sin querer, que yo siempre estaría disponible y siempre en segundo plano. No culpo a mi hijo. Las madres también educamos con nuestros silencios. Pero esa comprensión no quitó el dolor. Lo hizo más claro. Entre fotos viejas y papeles guardados, apareció una carta que había escrito años atrás y nunca envié. La leí despacio. Era yo hablándome a mí misma, recordándome que también merecía descanso, respeto, voz. La doblé con cuidado y la guardé de nuevo. Aún no era el momento, pero algo había cambiado en mí. Ya no me veía solo como madre. Empecé a verme como persona, como mujer, como alguien con derecho a decidir qué hacer con lo que le queda de vida. Pensé en todo lo que había callado por el bien de la familia, en cuántas veces perdoné sin que me pidieran perdón, en cuántas ausencias justifiqué para no incomodar. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí una calma extraña, una esperanza silenciosa, porque entender el pasado no cambia lo vivido, pero cambia lo que haces después. Y yo estaba empezando a comprender que la redención no siempre viene de afuera. A veces nace cuando una mujer cansada decide dejar de desaparecer. Mi hijo no siempre fue distante. Hubo un tiempo en que todavía me buscaba, en que mi opinión le importaba, en que mi voz tenía peso.
pero ese tiempo quedó atrás sin que yo supiera exactamente cuándo ocurrió el cambio. Tal vez empezó el día en que conoció a la mujer que después sería su esposa. Al principio, me alegré. De verdad. Pensé que por fin tendría a alguien que lo cuidara como yo lo había hecho tantos años. Alguien que lo acompañara cuando yo ya no pudiera. Nunca quise competir. Nunca quise ocupar un lugar que no me correspondía. Pero desde el comienzo, algo se sentía distinto. Ella era correcta conmigo. Siempre lo fue. Sonreía, preguntaba lo justo, asentía con educación. Pero en sus ojos había una distancia difícil de explicar. No desprecio, no enojo, algo peor, indiferencia. Yo era parte del pasado, y el pasado, para algunos, estorba. Con el tiempo, las visitas se volvieron más breves, las llamadas más espaciadas. Cuando yo hablaba, ellos se miraban entre sí, como compartiendo un idioma al que yo ya no tenía acceso. Empezaron a tomar decisiones importantes sin consultarme. Mudanzas, celebraciones, planes familiares. Yo me enteraba después, siempre después. Recuerdo una comida en mi casa, una de las últimas en que estuvimos todos juntos. Preparé sus platillos favoritos, como siempre. Me esmeré más de la cuenta, como si eso pudiera asegurar mi lugar. Durante la cena, hablaban de un viaje que estaban planeando. Yo escuchaba en silencio, esperando una invitación que nunca llegó. «Luego te contamos bien», dijo mi hijo, sin mirarme. Ese luego nunca llegó. Ahí entendí que algo se había roto, no de golpe, sino lentamente, como se rompe una cuerda por desgaste, no por un tirón fuerte. Mi nuera empezó a organizar todo, fechas, reuniones, celebraciones. Yo dejé de ser consultada y pasé a ser notificada, cuando había tiempo, y cuando no, simplemente no me avisaban. Nunca levanté la voz, nunca reclamé. Me repetía que era lo normal, que los hijos crecen, que hacen su propia familia, que una mujer mayor debe saber hacerse a un lado. Me convencí de que callar era una forma de amor. Pero el silencio también educa. Sin querer, les enseñé que podían decidir por mí, que podían moverme, excluirme, borrarme, sin consecuencias, y ellos aprendieron rápido. El crucero fue la prueba final. No fue una decisión improvisada. Lo supe después. Ya lo habían hablado, ya lo habían acordado. Mi hijo solo fue el mensajero, el que apretó el botón de cancelar como si se tratara de un trámite más. Esa certeza me dolió más que el mensaje, porque comprendí que no era un error, era una elección. Una tarde, días después, mi nuera vino a buscar unos documentos. Entró a la casa con la seguridad de quien ya se siente dueña del terreno. Me habló de cosas prácticas, sin rodeos. En ningún momento mencionó el viaje. Ni una disculpa, ni una explicación. Yo la observaba mientras hablaba, su postura firme, su voz segura. Y pensé en mí misma años atrás, joven, cansada, invisible. Pensé en todo lo que había cedido para que mi hijo tuviera estabilidad. Y ahí, sentada frente a ella, entendí algo que me atravesó como una verdad incómoda. Yo había dejado de ser persona para convertirme en estorbo logístico. Alguien que había que acomodar o eliminar del plan. Cuando se fue, la casa quedó en silencio otra vez. Me senté despacio y cerré los ojos. No lloré, ya no. Las lágrimas se me habían agotado en otros años, por otras razones. En cambio, sentí una lucidez fría. Mi hijo ya no me veía como madre. Mi nuera nunca me vio como familia. Y yo había permitido ambas cosas. Esa noche abrí de nuevo el cajón donde guardaba papeles importantes. No por nostalgia, por necesidad. Sabía que ahí estaba lo que había evitado durante años. Ese secreto familiar que podía cambiar el equilibrio de todo. Todavía no lo toqué. Pero por primera vez, no sentí miedo. Porque cuando una mujer deja de ser necesaria para los demás, empieza a ser necesaria para sí misma. Y yo estaba muy cerca de dar ese paso. Después del mensaje del crucero, algo cambió en la forma en que mi hijo se dirigía a mí. Ya no era solo distancia,
Era autoridad, como si de pronto se hubiera concedido el derecho de decidir no solo sobre los viajes, sino sobre mi vida. Empezó con cosas pequeñas. Mamá, ya no manejes de noche. Mamá, no gastes en eso. Mamá, déjame ver tus papeles. Frases dichas con un tono tranquilo, casi cariñoso, pero cargadas de una intención nueva. No eran sugerencias, eran órdenes disfrazadas de preocupación. Yo asentía, como siempre. Una tarde llegó a mi casa sin avisar. Entró con la llave que yo misma le había dado años atrás, cuando aún confiaba sin reservas. Caminó por la sala como quien inspecciona un lugar que pronto dejará de ser ajeno. Miró los muebles, las fotos, los cajones. Deberíamos organizar mejor esto, dijo. Hay muchas cosas viejas, viejas. La palabra se quedó suspendida en el aire. No respondí. Me limité a observarlo. Ese era el niño que yo había criado, el mismo al que le enseñé a respetar, a pedir permiso, a cuidar lo que no era suyo. Y sin embargo, ahí estaba, decidiendo qué sobraba y qué no. Días después, me pidió documentos, papeles personales, estados de cuenta, escrituras. Dijo que era, por si acaso, que él solo quería ayudar. Yo dudé. Por primera vez en muchos años, dudé. ¿No confías en mí?, preguntó con una sonrisa breve. La culpa hizo el resto. Le entregué lo que me pidió. Esa noche casi no dormí. No porque temiera perder cosas materiales, sino porque sentí que algo más profundo se me estaba escapando de las manos. El control sobre mi propia historia de vida. Las decisiones siguieron llegando sin consultarme. Cambió citas, canceló compromisos, habló por mí frente a otros. En reuniones familiares, respondía en mi lugar. Mi mamá está cansada. Mi mamá ya no quiere salir. Mi mamá prefiere quedarse en casa. Yo escuchaba esas frases como si hablaran de otra persona. Y de algún modo, lo hacían. De una versión de mí que él estaba construyendo para justificar su dominio. La familia empezó a tratarme distinto, con una condescendencia que dolía más que el desprecio. Me hablaban despacio, me explicaban cosas simples, me miraban como si ya no fuera del todo capaz. Una tarde, en casa de unos parientes, ocurrió algo que todavía me arde al recordarlo. Estábamos sentados a la mesa cuando alguien mencionó el crucero, no como plan, como anécdota. Mi hijo rió y dijo, frente a todos, «Mejor así. A mi mamá ya no le gustan esos viajes largos. Las risas fueron breves, incómodas. Yo sentí como el rostro se me calentaba. No era verdad. Nunca lo había sido. Pero él habló con tanta seguridad que nadie lo cuestionó. Porque cuando un hijo habla por su madre, el mundo suele creerle. Ese fue el momento en que entendí que ya no se trataba solo de exclusión. Era humillación, suave, elegante, pero humillación al fin. Volví a casa con un nudo en el pecho. Me senté en el sillón y permanecí ahí largo rato, en silencio. Pensé en todas las veces que había permitido ese trato para no crear conflictos. En cuántas veces había elegido callar para conservar una paz que ya no existía. La soledad se sentó a mi lado, como una vieja conocida. Pero esa noche no me aplastó. Me obligó a pensar. Me levanté y caminé hasta el cajón, el mismo de siempre. Lo abrí con manos firmes. Entre los papeles encontré aquello que había evitado durante años. El secreto familiar que podía cambiar la manera en que todos me veían. Y, sobre todo, la manera en que yo me veía a mí misma. Lo sostuve entre las manos y sentí algo inesperado, alivio. No estaba planeando venganza, no buscaba castigo, buscaba recuperar mi voz, porque entendí que el control no empieza cuando te quitan algo grande. Empieza cuando te convencen de que ya no puedes decidir por ti misma, y yo todavía podía. Cerré el cajón con cuidado. Aún no era el momento de hablar, pero ya no iba a volver a callar. La invitación llegó con pocos días de anticipación. Una comida familiar, dijeron. Algo sencillo, nada especial. Yo dudé en ir. No porque no quisiera verlos, sino porque mi cuerpo ya había aprendido a anticipar el dolor,
Aún así, me arreglé. Elegí una blusa sobria, el collar que usaba solo en ocasiones importantes, y peiné mi cabello con el mismo cuidado de siempre. No por ellos, por mí, porque todavía me negaba a salir al mundo sintiéndome pequeña. La reunión era en casa de unos parientes lejanos. Cuando llegué, las voces se mezclaban con risas y platos chocando. Nadie me vio entrar de inmediato. Me quedé unos segundos de pie, buscando un rostro conocido. Entonces lo vi. Mi hijo estaba en el centro del grupo, hablando animadamente. Su esposa, a su lado, elegante, segura. Me acerqué despacio. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa tensa que ya conocía. «Mamá», dijo, «qué bueno que viniste». No sonó sincero, sonó correcto. Me senté donde pude. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me ofreció nada. Yo observaba, escuchaba, intentando no desentonar, como si fuera una invitada accidental en una escena que no me pertenecía. Durante la comida, alguien volvió a mencionar el viaje, esta vez con curiosidad. Y al final, ¿quiénes fueron al crucero? Mi hijo respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. «Nosotros solos», dijo. Era mejor así, ya sabes, para no cansar a mi mamá. Hubo un silencio breve. Después, risas suaves, incómodas. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. No fue rabia, fue una vergüenza profunda, antigua, como la de una niña reprendida en público. Me miraron con lástima, con esa compasión que no consuela, humilla. «Sí, ya no estoy para esas cosas», añadió él, riendo. «A su edad, lo mejor es quedarse tranquila. A su edad». No dijo «mi mamá», no dijo «ella», dijo «su edad», como si yo no estuviera sentada ahí. Mi nuera no intervino. Solo sonrió y bajó la mirada, como quien aprueba en silencio. Yo sentí que el calor me subía al rostro. Me ardían los ojos, pero no lloré. No les di ese gusto. Respiré hondo. Traté de hablar. «Yo nunca dije que no quería ir», murmuré. Él me miró sorprendido, como si no esperara que hablara. «Mamá, no empieces», respondió bajando la voz, pero con firmeza. «No es momento, no es momento». Nunca lo era. Sentí las miradas clavadas en mí. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. La familia, esa palabra que tanto protegí, guardó silencio. Ahí entendí algo devastador. No solo me estaban quitando decisiones, me estaban quitando la verdad, construyendo una versión de mí que les resultaba más cómoda. Me levanté despacio de la mesa. Mis manos temblaban, pero mi espalda se mantuvo recta. «Discúlpenme», dije. «Me siento cansada, no era mentira. Estaba exhausta, pero no del cuerpo». Caminé hacia la puerta con una dignidad que no sabía que aún me quedaba. Nadie me siguió. Nadie intentó detenerme. Escuché cómo retomaban la conversación apenas salí, como si mi presencia hubiera sido solo una pausa incómoda. El aire de afuera me golpeó el rostro. Respiré hondo. Caminé unas cuadras sin rumbo, dejando que la noche me envolviera. Las luces de las casas, los sonidos lejanos, todo parecía ajeno. Y sin embargo, ahí, sola en la calle, sentí algo nuevo. Claridad. Comprendí que esa humillación no había sido un accidente. Había sido posible porque yo la había permitido demasiadas veces. Porque confundí amor con silencio. Porque creí que aguantar era sinónimo de ser buena madre. Esa noche, al llegar a mi casa, no encendí la luz de inmediato. Me quedé de pie, en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí débil, me sentí despierta. Abrí el cajón sin dudar. Tomé aquello que había protegido durante años, ese secreto familiar que ahora pesaba menos que la vergüenza que acababa de vivir. Lo sostuve entre mis manos y supe que ya no podía seguir esperando, porque hay humillaciones que te rompen y otras que te reconstruyen. Y esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, entendí que ya no quería perdón, quería verdad. Después de aquella noche, dejé de hablar, no por miedo, por necesidad.
El silencio se convirtió en mi refugio. Ya no explicaba, ya no justificaba. Respondía lo justo, asentía cuando era inevitable y colgaba rápido. Por fuera parecía resignación, por dentro era otra cosa. Era reordenar el alma. Pasé días enteros en mi casa, caminando despacio de un cuarto a otro, tocando las paredes como si quisiera asegurarme de que todavía estaban ahí. Esa casa había sido testigo de todo: mis desvelos, mis sacrificios, mis derrotas silenciosas. También había sido mi escudo, mi lugar. Encendía la radio solo para escuchar una voz humana, no para sentir compañía, sino para no olvidar cómo sonaba el mundo cuando no te ignoran. La soledad seguía ahí, sí, pero ya no me aplastaba. Ahora me obligaba a escucharme. Una tarde me senté frente a la ventana. Afuera, una mujer caminaba de la mano de su madre. La ayudaba a cruzar la calle con paciencia. No había lástima en ese gesto. Había respeto. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Pensé, yo también merecía eso. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran sin empujarlos. Volví a verme joven, cargando bolsas, sosteniendo a mi hijo dormido, firmando papeles sola, resolviendo problemas que nadie más veía. Recordé cuántas veces me tragué palabras para no parecer ingrata, cuántas veces dije no importa cuando sí importaba, y entendí algo que dolió, pero liberó. Yo enseñé a los demás a tratarme así, no por debilidad, por amor mal entendido. Ese día no sentí culpa, sentí responsabilidad, y con ella, algo que no había sentido en mucho tiempo: fuerza interior. Fui hasta el cajón una vez más, lo abrí despacio, saqué el sobre que había evitado durante años, me senté a la mesa y lo abrí con cuidado, como si pudiera romperse. Ahí estaba todo: papeles, fechas, firmas, una verdad guardada por décadas. Un secreto familiar que nunca usé porque pensé que el amor debía proteger incluso lo injusto. Lo leí todo, sin prisa, no con rabia, con una claridad fría. No era venganza lo que sentía, era coherencia. Comprendí que había llegado a un punto sin retorno, que seguir callando no era perdón, era traición hacia mí misma, y yo ya había sido traicionada suficiente. Me levanté y me miré al espejo. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas, con cansancio, con años encima. Pero también vi a una mujer que había sobrevivido a mucho más que el desprecio de su propio hijo. No bajé la mirada. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente que algo se había acomodado. A la mañana siguiente hice algo simple, pero decisivo. Tomé el teléfono y pedí una cita. No con mi hijo, no con mi nuera, con un abogado. Mi voz no tembló al decir mi nombre. No di explicaciones, no entré en detalles, solo pedí hora. Al colgar, sentí un leve vértigo, no miedo, anticipación. Sabía que, una vez que empezara, ya no habría marcha atrás. Ese día caminé por la casa con otra postura. Abrí ventanas, dejé entrar la luz. El polvo flotaba en el aire, visible, real, como la verdad que había decidido enfrentar. No odiaba a mi hijo, no lo deseaba mal, pero ya no estaba dispuesta a desaparecer para que otros se sintieran cómodos, porque el silencio que había guardado durante años ya había cumplido su función. Ahora era tiempo de hablar, con hechos. Y mientras el sol caía lentamente detrás de los tejados, supe que el equilibrio de mi familia estaba a punto de cambiar. No por gritos, no por escenas, por una mujer que, al fin, había recordado quién era. La oficina del abogado olía a papel viejo y café recién hecho. Ese contraste extraño me tranquilizó. Me senté frente a él con las manos entrelazadas, apoyadas sobre mi bolso. No sabía por dónde empezar, pero sabía exactamente por qué estaba ahí. No fui a improvisar, fui a ordenar. Quiero hablar de mi patrimonio, dije finalmente, y de algunas decisiones que no he tomado,
pero que ya no pueden esperar. El abogado me miró con atención, no con prisa, no con juicio. Me hizo preguntas claras, precisas. Yo respondí sin rodeos. Por primera vez en mucho tiempo, nadie hablaba por mí. Le conté mi historia de vida sin adornos, mi hijo, mi casa, los años de trabajo, el viaje cancelado, la humillación, el silencio. No dramatizó, solo escuchó. Y eso, curiosamente, fue suficiente. Cuando saqué los documentos del bolso, sentí un peso extraño en el pecho. No era culpa, era la conciencia de estar cruzando una línea que yo misma había trazado muchos años atrás. Esto cambia muchas cosas, dijo, revisando los papeles, y usted tiene todo el derecho de decidir qué hacer con ellos, todo el derecho. Esa frase me quedó resonando. Durante semanas volví a esa oficina varias veces. Cada encuentro era un paso más lejos de la mujer que se conformaba. Hablamos de testamentos, de disposiciones legales, de escenarios posibles. Yo escuchaba con atención, preguntaba, tomaba notas. No había improvisación, no había impulsos. Era un plan tranquilo, lúcido, definitivo. En casa, mi rutina seguía igual. Mi hijo llamaba de vez en cuando, hablaba de cosas superficiales, nunca mencionó el crucero, nunca pidió disculpas. Yo respondía con educación, sin reproches, sin explicaciones. Eso lo desconcertaba. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó una vez. Estoy en paz, respondí, y era verdad. Mientras tanto, el secreto familiar dejó de ser un peso y se convirtió en una herramienta. No para herir, sino para equilibrar, porque hay verdades que no destruyen, colocan a cada quien en su sitio. Una tarde, al volver del abogado, me senté en la sala y miré alrededor. Los muebles, las fotos, los objetos que habían acompañado mi vida, mi casa, mi refugio, mi esfuerzo materializado en paredes y recuerdos. Pensé en todo lo que había hecho por mi hijo, en lo que aún sentía por él, porque el amor no desaparece solo porque te hieren. Se transforma, se vuelve más sobrio, más cuidadoso. No estaba castigándolo, estaba protegiéndome. Redactamos documentos, ajustamos detalles, dejé instrucciones claras, nada ambiguo, nada abierto a interpretaciones. Aprendí palabras nuevas, conceptos legales que antes me intimidaban, ahora los entendía, porque cuando decides defenderte, el miedo pierde fuerza. Hubo un momento, sentada frente al abogado, en que dudé. Un segundo apenas. ¿Y si se enoja?, pregunté. Él me miró con calma. Usted no es responsable de las reacciones de otros, solo de sus decisiones. Salí de ahí con los ojos húmedos, pero la espalda recta. Esa noche escribí una carta, no para enviarla de inmediato, para dejarla lista. En ella no había reproches, había verdad, mi verdad, sin gritos, sin acusaciones, solo hechos y sentimientos que ya no podían seguir enterrados. Sabía que el momento de leerla llegaría, pronto, porque lo que estaba haciendo no era una sorpresa impulsiva, era la consecuencia natural de años de soledad, de silencios, de decisiones tomadas por otros en mi nombre. Dormí tranquila esas semanas, como no dormía desde hacía años, porque, por primera vez, no estaba esperando nada de nadie. La esperanza ya no estaba en que me eligieran, estaba en haberme elegido yo. Y mientras el plan avanzaba en silencio, entendí algo que me llenó de una calma profunda. No todas las batallas se ganan alzando la voz. Algunas se ganan escribiendo, firmando y esperando el momento exacto para decir la verdad. Ese momento estaba cerca. Pambaup. El día de la reunión llegó sin anuncios dramáticos. Un mensaje breve, una hora concreta, un lugar neutral. Tenemos que hablar de unos papeles, dije por teléfono. Nada grave. Mi hijo aceptó sin sospechar nada. Pensó, seguramente, que se trataba de otro trámite, de algo que él podría manejar, de algo que yo no entendería del todo sin su ayuda. Llegué unos minutos antes, me senté derecha, con el bolso sobre las piernas.
El abogado ordenaba carpetas con una calma que me contagió. Sentí el corazón acelerado, sí, pero no miedo. Era la conciencia de que, después de ese momento, nada volvería a ser igual. Mi hijo entró acompañado de su esposa. No me miraron de inmediato. Él sonrió con esa confianza que siempre tuvo cuando creía tener el control. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó. «¿Todo bien?», asentí. «Todo claro», respondí. El abogado comenzó a hablar. Su voz era firme, precisa. Explicó documentos, fechas, disposiciones. Yo escuchaba en silencio, observando los gestos de mi hijo. Al principio, relajados. Luego, tensos. Finalmente, desconcertados. Cuando mencionó mi casa, levantaron la mirada. «¿Cómo que cambios en la titularidad?», interrumpió mi hijo. El abogado continuó, imperturbable. Habló de voluntades, de derechos, de decisiones tomadas en pleno uso de mis facultades. Yo sentía cada palabra como un paso firme sobre tierra que por fin reconocía como mía. Entonces llegó el momento, el secreto familiar. No lo anuncié, no lo destaqué. Simplemente dejé que apareciera, como siempre estuvo. El abogado abrió la carpeta correcta y leyó. Mi hijo palideció. Literalmente, su esposa dejó de sonreír. Eso no puede ser», balbuceó él. «Eso nunca se habló». «Porque yo nunca quise hablarlo», dije por primera vez. «Hasta ahora». Mi voz no tembló. No fue un grito. Fue la voz de una mujer mayor cansada de ser corregida. Expliqué, con palabras simples, lo que había guardado durante décadas. Las razones, las decisiones que tomé cuando él era pequeño, los silencios que elegí por amor y por miedo a romper una familia que ahora ya no existía como tal. «Te protegí», le dije. «Te facilité la vida. Y tú lo confundiste con permiso para borrarme». El silencio fue espeso. Nadie se movía, nadie interrumpía. Porque la verdad, cuando llega bien acompañada de documentos y memoria, no admite interrupciones. «¿Y todo esto por un viaje?», preguntó él con un hilo de voz. Negué con la cabeza. «No, el viaje fue el último aviso, la humillación, el mensaje que me dejó claro que yo ya no tenía lugar. Esto viene de mucho antes». Su esposa me miraba sin disimulo. No con rabia, con algo peor, cálculo. Entendía perfectamente lo que estaba pasando, lo que se desmoronaba. El abogado cerró la carpeta. «Las decisiones están tomadas», dijo, «y son completamente legales». Mi hijo bajó la cabeza. Por primera vez en años, no tenía nada que decir. La seguridad se le había ido del cuerpo. Ya no hablaba por mí. Ya no decidía por mí. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», murmuró. Respiré hondo. Porque antes todavía esperaba respeto. Ahora solo necesito verdad. No me levanté triunfante. No sonreí. Solo sentí una redención silenciosa. No por haber ganado, sino por haber dejado de perderme a mí misma. Cuando salimos, mi hijo intentó alcanzarme. «Mamá», me detuve. Lo miré con calma. «No estoy cerrando una puerta», le dije. «Estoy poniendo límites. Si quieres ser parte de mi vida, tendrá que ser con respeto». No respondió. Caminé hacia la salida con pasos lentos, seguros. Afuera, el aire estaba fresco. El cielo, nublado. No había sol ni tormenta, solo claridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza sin ingenuidad. Una esperanza adulta, sobria, real. Porque hay verdades que no destruyen familias, solo revelan cuáles ya estaban rotas. Y yo, al fin, había dicho la mía. No volví a ver a mi hijo durante semanas después de aquella reunión. No hubo llamadas, no hubo mensajes, y por primera vez ese silencio no me dolió. Al contrario, me dio espacio. Los días transcurrieron lentos, como siempre, pero algo había cambiado en mí. Ya no esperaba el sonido del teléfono. Ya no repasaba conversaciones pasadas buscando errores. Me levantaba por la mañana con una calma nueva, extraña, como si el aire pesara menos. No gané una batalla, perdí una ilusión,
y perderla fue un alivio. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi casa, pensé en todo lo ocurrido, en el crucero cancelado, en la humillación frente a todos, en los papeles, las firmas, la verdad dicha en voz alta. Pensé también en mi hijo de niño, en sus manos pequeñas buscando las mías. El amor no se borra, pero cambia de forma. Semanas después, llamó. Reconocí su número y respiré hondo antes de contestar. «Mamá», dijo, «¿podemos vernos?» Acepté. No por necesidad, por decisión. Nos encontramos en un café sencillo. Él llegó antes que yo. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato. Parecía más pequeño, más cansado. Ya no había soberbia en su postura. Nos sentamos frente a frente. Hubo un silencio largo. «Nunca pensé que llegarías tan lejos», dijo finalmente. Lo miré con calma. «Yo tampoco», respondí. «Pero tampoco pensé que tendría que defenderme de mi propio hijo». Bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente. «Me equivoqué», admitió. «Pensé que estaba ayudándote y terminé borrándote. No lloré. No lo abracé». Asentí. «Eso pasa cuando alguien decide por otro sin escucharlo», dije. «Yo dejé que pasara. Tú aprovechaste. Los dos somos responsables». Me miró, sorprendido. Quizá esperaba reproches. Castigos. No los tenía. «No quiero pelear», añadí. «Pero tampoco voy a volver a callar. Hablamos largo rato. No de papeles, no de herencias. Hablamos de respeto, de límites, de lo que significa ser familia cuando ya no hay dependencia, solo elección. Cuando nos despedimos, no hubo promesas grandilocuentes, solo un acuerdo silencioso. Si íbamos a seguir en la vida del otro, sería desde un lugar distinto. Volví a casa caminando despacio. El cielo estaba gris, pero no amenazaba lluvia. Pensé que así se sentía la paz verdadera, sin euforia, sin dramatismo, real. Hoy sigo siendo una mujer mayor, sigo viviendo sola, sigo sintiendo soledad algunos días, pero ya no me siento invisible. Aprendí que el perdón no siempre es volver atrás. A veces es soltar la versión de uno mismo que aceptaba migajas. Aprendí que la fuerza interior no aparece cuando gritas, sino cuando decides no desaparecer más. Esta no es una historia de venganza. Es una historia real de límites, una historia de vida donde la redención llegó tarde, pero llegó. Si algo aprendí, es esto. Nunca es tarde para recuperar tu nombre. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirte. Porque cuando una mujer valiente deja de suplicar amor, empieza a vivir con dignidad. Y esa es la mayor lección de vida que puedo dejar como recuerdo. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.